Hola a todos, muy buenas noches. Confírmenme que me están escuchando. Al parecer sí. Sí, 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 me están escuchando ahí. Espero que sí. Sepan que aquí estoy mientras. Ok, Andy está por aquí. Bueno, bienvenidos. Qué rico que estén con nosotros. Hoy es lunes. Sí, señoras y señores, bienvenidos por aquí al Magazine de los Juegos de Rol. Y hoy vamos a hablar y vamos a estar todos así como la niña de la foto, porque ese juego no me gusta. Sí, aunque como lo dice bien mi gritón, difícil que algo, pues, no me guste, pues, después de todo yo me creo hasta el porno, entonces yo me creo todo. Es difícil que haya algo que no me guste, pero no, sí lo hay, sí lo hay. Em, ya hablaremos de eso. Quiero aprovechar también para, saludar muy especialmente a Kevin, el bardo cuyo canal está por ahí cumpliendo 2 añitos. Muchas, muchas felicitaciones. Y nada, nosotros por aquí, vamos a empezar con este tema tan sabroso. Y sí, Cris, este es el lugar en donde ustedes se pueden quejar de Candela Oscura sin haberlo jugado. Bienvenidos, ya regresamos con nuestros panelistas. Hola, bueno, bienvenidos. Por aquí estamos con Momito y con Cevitas. Bienvenidos, muchachos. Qué rico que estén con nosotros. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Sí. todo bien. Y pues yo sé que, pues si a Momito le gusta Final Fantasy, que en Magic, y no se queja, pues también le puede agradarle casi todo. O sea, Casi. si él no le molesta que esté Final Fantasy y el Capitán América y una cantidad de gente rara en Magic, pues concluyo que casi todo puede llegar a gustarle. Y pues, Evita, yo sé que eres un declarado activista en contra de juegos como Call of Cthulhu, allá Eso ahondaremos. no es cierto. Aquí no la pasamos calumniando al pobre Sebas. Qué qué pecado, perdón, perdón. No, si no te gusta Call of Cthulhu, ya ahorita hablaremos un poquito más del tema. Me la jugué ¿Por por qué no ahí te con ese gusta Call of gritón. Cthulhu? Sí. Mm, pero bueno, aquí ya están haciendo preguntas, ya están por aquí. Ya están Sí, por aquí están preguntones. moviéndose, por aquí se está moviendo el chat. Y por aquí Chris decía que si la pregunta para empezar, ¿qué es lo que no gusta de los juegos, el setting o el sistema? Bueno, ahí pasa de todo. Eso, ambos, eso pasa de todo. Em, sí, Black, ya ahondaremos un poquito en eso también, porque quisiera empezar hablando de esos juegos que hemos jugado y no nos han gustado, o que hemos dirigido y no nos han gustado. Luego pasaremos a hablar de ese tema que nos está por aquí proponiendo Black. Vamos a mirar qué pasa cuando uno tiene un muy buen juego de rol y aparece un Yo DM empecé que lo muy acá. convierte en algo no tan bueno. Ujú, Pasa mucho. pasa. Pero bueno, comencemos. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Ustedes, todos ustedes, para todos ustedes, esto es de conocimiento público. Altered Carbon me parece una de las ofensas más grandes que ha habido en los juegos de rol. Yo sabía que íbamos a comenzar con eso. Es que qué pena. Miren, lo explico. Desde el sistema, eh, el libro, ¿sí? Porque el libro no propone ilustraciones, no propone imágenes, es un juego. eh, todo el mundo lo sabía, como sí, yo sé. Eh, es un juego que es una franquicia que podría haber llegado a ver, no sé, pudo haber sido un juego interesante y por querer entrar en demasiado detalle
por querer hacer las cosas demasiado específicas y que los jugadores pudieran hacer prácticamente lo que se les diera la gana desde el comienzo y tener un montón de herramientas a la mano, pues complejizaron tanto el juego que no funciona por ese lado. Un montón de dados, un montón de cosas que son bastante difíciles de entender y sobrellevar, demasiados cálculos que hay que hacer, mucho más que en Dungeons and Dragons, y eso ya da mucha pereza. Mm, pero sí, lo que les comentaba, no hay una propuesta gráfica interesante tampoco dentro del mismo libro. Las imágenes que encontramos no son ilustraciones, simplemente son fotografías de la serie. Y ya, sí, no, es que no tengo de dónde decir, esto se veía chévere, o esto podía llegar a funcionar, o la sección de armas interesante. Sí, pues la sección de armas puede ser interesante porque salían los modelos de armas que aparecen en la serie, pero como todo es tan complejo, entonces son tablas y tablas y tablas y tablas y es como, no, 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 no. Por aquí Momito y Cevitas dan fe que hay un, Mm. es que no quiero ni sacar el libro. Hay un Ah, todavía plano. existe. Yo creí que ya lo habías echado a la caneca o lo habías utilizado en No, la chimenea. no, 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 no. Eso yo sé que va a servir Yo, para yo darle la creo que está cojera a una debajo de la mesa. mesa desequilibrada y Sí, como... en algún momento me va a servir para eso, para quitarle la cojera a una mesa, pero por eso lo guardo. Entonces tan paila. El trabajo de tantas personas a la caneca, Jota. El trabajo Yo, de... yo digo que Yo no elegimos sé un si hay tema un en el trabajo. que es difícil ser tibios y esto Uy, puede herir sensibilidades. Y por eso me parece chévere lo que dijo Jota, es como yo tengo un escenario como jugador y un escenario como narrador, ¿sí? Ujú. Y como jugador he tenido experiencias difíciles con algunos juegos que al final terminé diciendo como yo jamás vuelvo a jugar eso en mi vida. No tanto por los narradores, porque en algunos casos los narradores se esforzaron, eso tú lo dijiste, Jotica, lo podemos hablar después, sí, ahora lo porque hablamos. también tuve espacios de juegos que yo dije como este juego me lo pele y luego cambié de narrador y fue como, uff, este juego es la verga. Ujú. Eh, pero sí siento que son dos lugares muy diferentes, el de jugador y el de narrador. Pero digo como tratando de utilizar como un criterio de por qué un juego me gusta o no me gusta, acudiendo a una especie de objetividad, tiene que ver como con tres cosas que para mí son fundamentales. En primer lugar, el lore, la historia. Tiene que tener una historia bien construida, una historia coherente, una historia entrelazada. El segundo elemento es que el sistema sea un sistema como accesible, por lo menos, o sea, que me permita conectarme con el juego. Ahí, pues, Jotica mencionó uno que le destroza la madre precisamente por eso, que es Carbon Altered, y es que es muy chistoso porque cuando nosotros el año pasado David nos dice como, miren, entre nuestras opciones está este juego, el trasfondo y la narrativa que hay de Carbon Altered es como, esto va bien, esto está chimba, y ya después el sistema es como que paila. Y Es tan malo que Momo no ha logrado aprenderse el nombre. Ujú. sí, Así es así de malo malo es, es esto. así de malo es. Llevo un año diciéndolo mal. Sí, o sea, así de malo es, ni siquiera generar una recordación en el nombre. Y eso que la serie es interesante, pero en sí. O sea, Y ese la por un tercera lado. cosa Dime, que yo dime, digo Bobby. como que es importante para mí en términos de que hace que un juego sea bueno es el libro en su diseño, en su maquetación, que digamos al impacto, porque a fin de cuentas uno termina mirando el libro, como la forma en que lo organizaron, la distribución de las temáticas, contenidos, toda esta cuestión, eso me parece que también es muy importante. La combinación de esas tres cosas es lo que me lleva a mí a decir, este juego está una chimba, o la falta de alguna me distancia de algunos juegos, porque si bien tolero tener al Capitán América junto a Bob Esponja en Magic, en juegos de rol hay cosas que no tolero. Bob Esponja, güey. eh, Por lo menos es una buena entonces, carta. no, no lo es. El Capitán América sí, por eso es mi No, sí, favorito. sí, sí, ese sí. No, no No, puede las ser. huevas donde no lo fuera, güey.
Pero sí, digamos que he tenido como situaciones con estos tres elementos y digamos que como jugador, yo creo que, es que hay combinación de cosas. Bueno, voy a poner el primero, ¿sí? Así como el que yo digo, jamás en mi vida me vuelvo a acercar a ese juego, Shadowrun. No pude, y yo sé que esto puede herir susceptibilidades, puede tocar fibras sensibles porque hay defensores de Shadowrun. Lo probé con más de un narrador y siempre fue el mismo escenario. Personajes dificilísimos de armar. Pero eh, yo soy Team Momo también, ¿sabes? Hasta, pero es que hasta en mira, armar el videojuegos, personaje. Uy, hasta en Juancho no está. videojuegos no pude. Hasta en videojuegos no lo Juancho no logré. está. Pero es que en una ocasión nos dijeron vamos a armar personajes de Shadowrun. Comenzamos como 1:30 porque además estábamos despachados en la universidad, 7 de la noche y no habíamos acabado. No habíamos terminado. Y ya eso fue así como de, marica, esto fue solo la armada de personaje y ya no queremos saber nada del juego. Luego lo intenté con otro narrador, también fue difícil. Y se combinan muchas cosas. O sea, la historia de Shadowrun es una combinación entre fantasía y ciencia ficción que es difícil a veces como de articular. Entonces uno no sabe del todo hasta dónde llega la fantasía, hasta dónde llega la ciencia ficción. Se Pero choca Momo, ¿no viste la horrible. película de Will Smith? No. Ya sé cuál. Ya. Blight. Bright, una cosa así, ¿No ¿cierto? viste la película de Will Smith? ¿Cuál de Que todas? trata, que No, trata de eso precisamente. Hombres Uy, de negro, es muy pro. el que tiene un poco No, más está de chévere. sentido. No, pero mira que la de Bright tiene sentido. O sea, es que hay un momento en donde Pero yo estoy ¿sí la así viste? como, sí, la vi, pero Ah, esa ok, tenía más ok. sentido que Chavarrún. Un momento en que yo estoy ahí, dicen como, y el orco se conecta a la Matrix. Y es que, ay, qué hijo de puta se está pasando, no entiendo nada. Y Pero luego hay hoja de la Matrix. eso es una preconcepción de tu estructura mental de lo que consideras y no fantasía o lo que consideras o no. O sea, no, tu preconcepción no te está dejando solapar universos. Sí, ¿Cómo? sí, no, pues No, sí, gracias. Yo no. voy a dejar de pagar terapeuta. Nani me acaba de descifrar. Sí, no puedo solo. No, o sea, no sé si tenga que ver con esa vaina, pero en serio, mira, Charlie lo está diciendo. La Matrix además tiene otras reglas. Y es como que no entiendo. Y luego, no, Shadowrun sí pueden empaquetarlo. Y además que es como que cada vez sacan una nueva edición y es como, no, la nueva edición es mejor. Y luego de unos años es como, no, es que no era tan buena, ahora sí vamos a sacar una buena versión, pero siempre se queja la gente. No, apesta en mi corazón ese juego. Lo siento. Puede ser un problema de solapamiento. Ese es mi primer. Así tenía que vomitarles esto, me disculpo, Pero sí recuerdo pero que no puedo. Shadowrun es muy complejo. Uf. Es súper enredado. Muy enredado. Y Y mira, de, curiosamente el concepto Cyberpunk, es un... curiosa- curiosamente Cyberpunk es complejo, pero no es así de enredado. Cyberpunk es jugable. Sí, pero también está en mi lista. Entiendo por qué. Entiendo por Pero qué. sí, Shadowrun yo no pude. Sí, De verdad Shadowrun quiero tiene encontrar una su... persona que me diga cómo está en mi top de juegos favoritos. No lo creo. Hay personas que me han dicho como me gusta Shadowrun, me entienden Shadowrun, toda esta cuestión. Pero mira, esta es de las clásicas, Charles lo dice y es como... Hay narradores que dicen, yo no narro la Matrix. O sea, existe y la insinúan y toda la cuestión, pero es un juego alterno. O cuando se entra a la Matrix son reglas caseras en un casi 80-90%, porque solápeme esta, pero no, Pero ¿por qué la grosería, viejo? Cálmese. perdón, me exalté. Sí, Yo dije que este obviamente. tema iba, yo dije que este tema iba a ser, Realmente se puso mal, Pero Mo. Momo, es que, y lo mismo para Jota y para el chat, yo creo que uno no odia un juego per se, uno odia elementos que no logra sobrepasar de juegos, sean por el lado tanto del lore, de universo, como de mecánicas o rulings. ¿Mm? es que este tenía las tres.
No entendía el rol, el lore. No me Ujú. gustaba la mecánica. Y el libro para que vi el de tercera y creo que el de quinta, los dos libros eran incomprensibles, súper gruesos. Uy, las ilustraciones del de tercera eran como sacadas del crayón de un niño de 5 años, entonces no. Por eso está en mi top. Yo dije 3 criterios que utilizo, pero a bien tengan, el que quiera jugar Shadowrun, bienvenido. ¿Cuál es tu top 1, Cevita? Es que yo no sé si yo tenga un juego. Bueno, aclaremos mi gritón. Empecemos por ahí. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué no te gusta jugar Call of Cthulhu? No. Qué pena, es que me tocó hasta acomodarme y todo. La naturaleza de la mecánica del detrimento del personaje es lo que no me llama la atención. ¿Qué? ¿Cómo? Espérate, es un montón de palabras ahí que no entiendo. Muy bien, Nani. Parece que Muy estoy bien. hablando español, ¿qué les pasa? Dejen la huevona. Así es como una persona construye objetividad descriptiva, analítica y semiótica de la interpretación de un juego basado en su estética personal. Momo Dios. acaba Continúa, de Nani. decir, sí, también hablo español, dejémoslo de ese tamaño. Sí, el hecho de la forma detrimental en el Sí, que el el personaje personaje va va para pasando atrás. en el tiempo. Eso es lo que a mí nunca me llamó la atención de Ok. Sí, Cthulhu. que tú nunca vas a avanzar, tú nunca vas a progresar, digámoslo. No, o sea, estás en una espiral descendente. No Sí, importa Ujú. qué hagas, no no importa. importa lo ¿Tienes que Ujú. pase. éxito? Bajas un poquito. Sí, La cagaste, bajas un hace un montón. montón. Ujú, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Por ejemplo, Juanito yo veía que la gente le salvaba e igual eran unos escenarios y unas locuras que yo decía, no. Sí, re Y paila. eso que salvó. Y eso, Sí, sí. O sea, de ¿qué gracias tal que que no salvó, hubiera salvado? de gracias Ajá. que salvó. Y es como, uf. Sí, y Entonces, no te gustan esos juegos que van en detrimento del personaje, que siempre el personaje, pues es que haga lo que haga, va a no, terminar. pero es que tampoco quiero ponerlo en términos de que el detrimento es malo, ¿sí? Ujú. Ujú. De El acuerdo. detrimento raticos es chévere. No Eh, el cien Sí, por ciento del tiempo pero, detrimento. perder es pero ganar un poco. la base de Cthulhu es el detrimento. O sea, Ajá. en esencia uno juega ese juego porque sabe que va a perder. Mm. Ujú. Es decir, por ejemplo, si lo comparo con Alien, que la Ujú. mortalidad es una Mm. está muy cerca del 100%, existe el chance. Ujú. Hay una luz al final, ¿sí? Estás en un cuarto oscuro y hay un viso de luz que entra. En Cthulhu no. Sí, en Cthulhu no le vas a hacer una zancadilla a Cthulhu. Y vas a poder huir. En Nani, Aliens. ¿has Ni a los jugado Cult? cultistas, ni a... Yo Sí, sí, jugué un sí. cult súper extraño una vez donde tenía un samurái que tenía poderes. ¿Un qué? Ok. ¿Qué clase de cult jugaste? ¿Un qué? ¿Tenía Un poderes? samurái con poderes. Es que esa es la cosa. Ok. Cuando no me quiero meter mucho en el tema de los DMs, pero recuerden que uno siempre puede enfocar el juego que sea en la dirección que sea, Total. ¿sí? Sí. Yo puedo coger Alien y jugarlo como si fuera Candyland, Ujú. ¿sí? Yo puedo coger, qué sé yo, Pasión de las Pasiones y hacerlo Una historia de como terror. Scream, Ujú. Sí, claro. ¿sí? Ujú. Ujú. Sí, sí, O sí. como a Scary Movie. Eso Ujú. sería más chévere. Eso sería más divertido. ¿Sí? Entonces, sí estábamos jugando Cult, estaba el universo de Cult, los hechizos de Cult, pero éramos más como una pandilla de acción. Ok. ¿Mm? Mm. Esa fue la única vez que yo jugué Cult, entonces fue como, hmm, había escuchado todas las leyendas, había escuchado los comentarios, las vainas, el misticismo detrás de eso, pero... pero en resumen, yo no tengo problema con ese Cult. Lo que pasa, sí tengo, mejor dicho. Entonces, retomando, el detrimento, 100% detrimento, para mí es malo. ¿Mm? Como ese es el elemento que me despide a mí de Cthulhu,
yo podría decir que Cthulhu es un juego que no me llama la atención, pero a mí yo no odio Cthulhu. Yo no tengo un juego que yo odie hasta donde recuerdo. En tu grito no dice odio. Nadie usa la palabra odio en tu gritón. Es un activista. No, es que esa es la cosa. Cuando ustedes jugaron la aventura de Alex de la Iglesia, yo no les dije, les voy a hacer aquí, ¿cómo se llama esto? Cuando la gente coge las olletas y empieza así a... Huelga. Huelga. Pero Huelga. no, las marchas que hacían por la séptima cuando... Cacerolazo. Cacerolazo. Yo no les voy a hacer cacerolazo porque en la sala del DM porque están jugando Cthulhu. No. Y yo les decía, oiga, marica, qué chimba, bacano. Yo sí haría un cacerolazo si veo una sala de gente jugando Chavo Room. Sí, yo sí cojo una olleta y empiezo ta, 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 soy un orco en la matriz. Ta, 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 ta. Perdón. Oh, pendejo. Vale. No, es que Carlitos, por eso, es simplemente una opinión personal, porque Carlitos está diciendo que a él sí le llama la atención esa mecánica, ¿sí? Entonces, por eso yo enfatizaba tanto cuando Jota y Momo estaban dando sus puntos en que básicamente termina siendo una percepción personal de a mí que me gusta, así como hay gente que come pizza hawaiana, hay gente que dice, les armo un cacerolazo enfrente de los que sí comen pizza hawaiana, ¿sí? Y sí, o sea, ambos están en su completo y total derecho. Mientras ese disclaimer debemos haberlo establecido desde el principio. Este es un programa en donde nosotros vamos a decir opiniones muy personales que tienen que ver con un tema de gusto, y eso es tan así como hay gente que le sabe rico y hay gente que no, y pues ¿quién es uno para decirle debería saberle feo? No, pues insisto, lo de Chat Room es un tema que hemos tratado otras veces. El gatekeeping no tiene ningún... Había alguna vez un profe, nuestro profe de artes marciales nos daba un referente que es como cuando hay un árbol que genera frutos y uno coge el fruto y uno se lo guarda. Hola, Sharon. Uno se lo guarda, lo esconde, no lo comparte, pero tampoco lo consume. ¿Qué pasa con ese fruto? Se descompone, se pudre. Entonces, el gatekeeping generalmente hace que se pierda el producto. La persona que lo está guardando termina volviéndose un Gollum. Hey, Kender. Llegó el enfoque. Llegó el enfoque. Él cree. Sí. Vamos a ver cómo... En fin, ese enfoque de Dragonlance, vamos a verlo. Y se descompone, se termina descomponiendo. Entonces, en el gatekeeping todos pierden. Uy, monito. Qué rico, no. Es mi momento para decir que odio el Rick. Es un excelente momento para decir que odio a él. No es verdad, no es verdad. No lo odio. En realidad es un buen juego y me cae en el fondo bien. Es un buen muchacho. Es un buen muchacho. No, yo por eso sigo insistiendo. Es como, hay 3 cosas que para mí son importantes y cuando las 3 fallan, para mí ese juego es muy difícil retomarlo. En especial, esto tiene que ver como con jugador. Que la experiencia que yo estoy teniendo no me satisface. O sea, pues a fin de cuentas esto es un escenario recreativo y si no me estoy divirtiendo, pues yo digo como no lo voy a volver a jugar. No me divertí jugando Chavo Room las veces que lo hice. Total. Y eso me pasa con los otros juegos que tengo ahí en mi lista. No me divertí, pues. Es que, por ejemplo, yo tengo juegos donde no me divertí, pero quisiera darles una segunda oportunidad, pero no hay con quién. Ok. El caso puntual es Nephilim. En cambio, ese está en mi lista, es el número 4. Nephilim es otro. Duramos 8 horas armando el personaje. Sí. Y yo me demoré como 1 hora más porque a mí se me dio por armar 4 vidas pasadas y no 3 como el resto. ¿Recuerdan esa parte de Nephilim que en ciertos lanzamientos si uno caga, se muere el personaje y toca volverlo a armar? Sí, armándolo, sí. O sea, porque uno está haciendo las vidas, entonces en el momento en esos lanzamientos es como, no, Paila no sobrevivió a esa vida, entonces, pues se murió. Es como, ¿es en serio? De todas formas, eso
yo lo logré como entender porque hacía parte de la dinámica del juego, pero el sistema de Nephilim es el momento que yo sigo sin entenderlo. O sea, yo no sé cómo funcionaba el sistema de Nephilim. Es que yo tampoco, porque tampoco pude jugarlo, weón. Okay. Ah, Sí, tú no armamos tienes que darle una personajes segunda y oportunidad, tienes que tú darle lo una dijiste, primera. tú lo dijiste muy bien. Es como nos demoramos tanto, fue tan denso, que ya ni siquiera queríamos saber del juego. ¿Mm? Pero la posibilidad de jugar en distintos instantes de tiempo en donde hay un hilo conductual que es un algo que conecta a esas personalidades que está en ese pasar de la eternidad, que Ujú. es el Nephilim, entre comillas, ¿sí? Ujú. Es súper interesante. ¿Mm? Yo cuántas veces no me he soñado decir, por ejemplo, ustedes que tanto que jodieron con eso, miren, no llegaron al 1.000.000 de puntos, entonces se joden, pero me pusieron a pensar, entonces yo decía, ¿qué tal uno chévere poder, por ejemplo, decir uno, hay algo en Vampire Dark Ages, después pasa a Ujú. Vampire Victoriano, Victorian, victoriano sí, y después Victorian se Ages. termina desarrollando en el Vampire moderno, pero todo severísimo, unido. severísimo. Severo. Eso sería Uf, una gran uf, mesa de vampiro. uf, uf. Eso Uy, yo sería, quiero no, eso. no me antoje, Nani, no me Yo antoje, Nani, sé, porque no antojes se me porque escurre la es baba, así como... no, y Yo creo después que de que esa es nos una de estamos las jodiendo la mesas, vida, ahora sí en serio para que sí, nos dirija una vaina de esas. Uy, del carajo. pero eso que dijo Nani, es todo lo contrario, es una de las cosas que a mí me gustaría jugar en Vampiro, o sea, comenzar en Dark Age y luego tener un La elipse a mascarada. victoriano y luego tener un elipse a edad moderna, Uf, ya. uf. Bueno, Vendido, Nani, ¿cuándo? ¿Cuándo lo programo? esperando ¿Cuándo? que tú esperando que No, tus no llegaron vampiros al 1.000.000 de modernos. puntos, lo siento. Ay, está bien, está bien. Está bien. Por el 13% podemos tener por lo menos la sesión de Dark Age. No llegó al 33%. Ah, ok. Bueno, Tengo está puntos bien. carulla para que me alcanzan. Oigan, les voy con mi segundo. Les voy con mi segundo. Dale, dale. Sí, mi segundo juego, Uf, horrible, horrible, horrible. Anima. ¿qué es ¿Cuál, cuál, eso? cuál? Anima. Es que Kender me hizo reír Que mucho. si podemos armar personajes al mes, por Al lo menos. menos. Sí, bueno, sí. Ah, bueno, ahí está el 13%. Es una sesión en donde armamos el vampiro y ya. Ese es el 13%. Ay, qué. Y me los quito de encima, listo. Ahora sí, qué pena, Momito. Repite que ni siquiera No, 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 tuve la no. retención del ¿Cuál es nombre. el segundo? Anima. No sé si lo habrán escuchado. Anima. 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 No, Anima. no. Es Anima. un No, juego de idea. fantasía. ¿De quién es? Esto, no Ni recuerdo la idea. editorial, ahí me corchas. Pues. Eh, parte de una cosa que me parecía en su momento, que de esto que les estoy diciendo fue hace como unos 15 años, en la introducción decía, esto no es un juego para personas que están iniciando en el rol, no es un juego, llamémoslo así, para novatos. Y en ese momento yo decía como, uff, qué chimba, esto es un reto. Claro. ¿Sí? Ya hoy en día yo veo ese disclaimer y digo, este juego apesta. Porque precisamente lo que dice Kender, anima te desanima. No hay que hacer asunciones. No hay que, Pero ¿qué? bueno, sigue. No hay que ser qué. Las asunciones son peligrosas, Momo. Pero sigue Está bien, desarrollando. sí. Es que me pones a pensar. En todo caso, el juego parte como de un escenario de fantasía épica, muy, muy sobredimensionado. Y eso en cierta medida no está mal, pero el libro básico era más o menos de 600 páginas en donde todo tenía reglas. Y cuando el juego es tan épico y tan fantasioso y todo tiene reglas, un solo combate puede llevar 3 sesiones. Ujú. 3 sesiones, un No, solo combate. no, qué pereza. A eso hay que agregarle que los elementos sociales, como también tienen esta capacidad de fantasía épica, pues se pueden tener habilidades muy gonorreas de yo miento y yo supermiento y yo hipermiento y se genera una iteración sobre su habilidad en lo social que podía hacer que también una conversación, una cena simplemente se terminó convirtiendo en una sesión larguísima de mecánica. O sea, que es como lo que a mí me gusta como de por si acaso, el último capítulo
capítulo de Simbarún fue una sesión con el alcalde, charlándolo, convenciéndolo, toda esa cuestión. A mí eso me encanta. Uf, en Anima fue también un desastre, porque la mecánica del juego era como, esto tiene estas reglas, esto tiene esta posición, esto tiene esto. Y cuando uno iba a mirar el libro no se sabía dónde estaba nada, las reglas se cruzaban entre ellas. Fueron 2 veces que lo jugué y dije como, nunca más, nunca más. Anima estaba ahí entre mis baneados, una X rotunda para ese juego. Pues mi top número 2 es colombiano y se llama Eoris. Pero lo jugaste. Nunca. Ok. Porque pasa lo mismo que con Nephilim, pasa lo mismo que con Shadowrun, que con Cyberpunk. La creada de personajes puede durar horas. Una sesión y media podría durar. Y es, no me jodas. También creo que el proyecto de estos muchachos fue un poquito ambicioso y creo que no dimensionaron bien lo que querían hacer. Y ya cuando como que nunca dimensionaron el animal que iba a salir y cuando salió el animal dijeron, ay, hijo de madre, esto es un animal muy grande y está mal construido el animal, está mal diseñado el animal. Entonces, no, fue un desastre. Es que, miren, con decirles que ni recuerdo bien las reglas, porque no, solo la creada de personaje era tenaz. Cada personaje tenía como 4 hojas, 4 o 5 hojas por lado y lado. No, era una cosa como, no, 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 no. Un sistema muy complejo, usando todos los dados, y era como, ¿qué es esta vaina tan loca? Bueno, estoy seguro que es mejor que Altered Carbon, de eso estoy totalmente seguro. Por eso está en el top número 2. ¿Será? No sé. Yo creo que sí, además Pues se sí. arriesgaron. Sí, yo creo que sí, además que se arriesgaron como a imágenes muy traídas de Final Fantasy también, como No, la ilustración y eso es lo más memorable del libro. creo Sí, que lo más es lo que memorable del libro. sí, creo que es lo que rescato del libro, el diseño estaba muy, muy bien hecho, Pero porque, por saben ejemplo, que, ustedes saben el- que yo he jugado, bueno, J sabe que yo he jugado un MMO a través de los años, mucho tiempo. Era muy chistoso porque yo estoy 1000% seguro sí, de que ¿Que cogieron una de las plagiaron? imágenes del MMO, la retocaron y la utilizaron dentro de las cosas de la portada. no se me haría raro, Pues sí, esperemos que no. Ojalá sea un accidente. sería muy triste, pero Porque en serio, muchas veces que se habla de Oris, lo más recurrente que se suele escuchar, y soy uno de los que los dice, es visualmente el libro es muy bonito. O sea, visualmente a mí me parece que el libro es lindo. muy llamativo. Pero Ujú. conforme uno empieza a leerlo y leerlo, es como, quiero jugarlo, tal vez, y Sí, luego es como ¿quién narra? Y todavía no he encontrado la primera persona que diga, yo narro y Eoris, no la he encontrado. recuerdo que el mundo estaba como repartido como por islas, como por secciones así insulares. Es que además Había unas tenía un que trasfondo raro flotaban, porque otras era que como estaban en que tierra, otras que vagaban por el la realidad agua. era el inconsciente de Una Dios. Sí, era una vaina rarísima, era como una especie de paraíso creada así por la inconsciencia de Dios para hacer una vaina. Okey, hasta ahí llegó. Ujú. Entonces, ese es mi top número 2. Nunca lo dirigí, nunca lo jugué, lo tengo aquí y Y ahí se va a ahí quedar, se va a quedar sosteniendo la otra pata de la mesa para otra equilibrar pata a... de la mesa. A este paso la mesa va a estar sobre 4 libros, güey. Sí. No, y es que eran 2 libros grandotes, esos Grandotes. grandotes, ¿no? Una cosa como así. O sea, grande, 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 eran gruesitos esos libros. Ese es mi top número 2. Cevitas dice que no hay un ¿No hay juego así, dos? no hay un 2. Pero es que esa es la cosa, yo repito, mi respuesta, si me siguen preguntando, mi respuesta va a ser charra, porque es como,
hay cosas que no me gustan de ciertos juegos, pero yo decía, Bueno, dinos uno. hay Por un ejemplo. juego que no me siento a jugar, por ejemplo, creo que era Chris, que lo mencionaba al comienzo. La forma en la que se han relacionado el lore de Star Wars con los sistemas con los que se aplica Star Wars, nunca me ha llamado la atención. Ok, ok. Hey, chavito, ¿cómo vas? Entonces, También, Team Sebas, estoy de acuerdo. esa parte Los, de los niveles de un Jedi o de un maestro Jedi es como... Ujú. No te fluye. Eso me caga un poquito, ¿sí? Ujú. es que sí Pero no pues, tiene sentido es que estamos tratando de encasillar la fuerza. Y ahí ya nos podemos meter en temas súper ñoños de Star Wars y demás, y de qué es la fuerza y bla, 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 bla. Pero considero que si es supuestamente ese concepto general de la fuerza, pues es muy difícil decir, tú desde aquí puedes, pero desde aquí no. Pues es la fuerza. Y si te conectas con la fuerza, ¿sí? Yo No discrepo, necesariamente pero entiendo el punto de ustedes. es muy jodido. A mí eso me parece jodido, ¿saben? Cuantificar algo así para Ujú. ponerlo dentro de un juego de rol y poder establecer unas reglas, una normativa. que por eso me asusta, haciendo colación al capítulo de los Ennis, el juego de Monty Python. Total, total. Ahora, ahora entiendo, claro. Sí, sí, Mm. sí. Sí, o sea, es que tiene que ver, tal vez eso sea un tema para otro de noche, pero tiene que ver como con los juegos de franquicia que tanto permiten explorar realmente la dinámica de ese mundo en un juego de rol. Fue Vamos lo a que a mí me ver. pasó con Dune. Dune me parece que es una gran idea, la Mm, desarrollaron de una forma interesante, pero finalmente es un juego que como narrador yo no voy a poder narrar, porque ujú. siento que la historia nunca le va a dar protagonismo a los jugadores. O sea, es como ustedes tienen que jugar a una escala pequeña porque no hay forma de generar el más mínimo impacto en la historia que es realmente importante. Y esa historia que realmente es importante es la que uno quiere tocar. O sea, digamos que Pero yo ahí te tengo una pregunta, Momito. Yo no sé si J me corregirá, pero había un juego del Señor de los Anillos que se llamaba algo así como Shadow of Mordor. Sí, un sí. Que videojuego. uno jugaba en el universo del Señor de los Anillos. Tengo entendido Ujú. que la gente ama ese juego, Sí, tanto Muy que bueno. tenía un sistema propio el que era el sistema de Némesis. Nemesis y que Warner Brothers dijo, ni mierda, yo reclamo esa patente, nadie más la puede usar, Para nada. Sí. para tenerla guardada, sí, eso es lo Ujú, que tengo ujú, entendido. ujú. Eh, entonces, fíjate que ahí estás jugando en el universo, la gente lo quería, pero no estás tocando el plot hasta donde sé. Ahí es donde J me corregirá porque creo que J sí jugó ese juego. Sí, Yo no, no asumo lo. que muy tangencialmente tocaban cosas de la historia Mm. principal y además que creo que era en otro instante de tiempo, pero sin embargo, pues ese Señor de los Anillos siempre va a estar Galadriel, siempre va a estar el siempre va a estar... Pero sí no tocan la historia de Lord of the Rings, ¿sí? Sino tocan parte del lore del mundo de la Tierra Media, Ujú. ¿sí? No tocan, ustedes Pero saben que El Señor de los Anillos es una pequeña parte de la historia de la es Tierra que Media. yo lo que voy con eso es que tanto uno puede expandir esa historia, ¿sí? Que es como un poco lo que está pasando ahorita con Star Wars, que es como que las historias tratan de expandir un principio sin tocar directamente la historia, sino ampliarla y desarrollarla un poco más. Eso es lo que a mí más Dune, triste me parece Dune de... no permite eso. O sea, Dune te dice, esta es la línea y es muy difícil que tú llegues a meterle algo más porque ya está. O sea, no Pero, sé, pero, yo me... pero es que, momento, es que ahí es donde yo no termino de entenderlo, porque sé, por ejemplo, una de las cosas más bacanas y por la cual la primera temporada de Mandalorian fue muy chévere, es porque estás en el universo, vale huevo el Ujú, resto de cosas, ujú, ¿sí? Que ujú, hay Jedi, hay poder, hay ujú. luz, hay... pero es un juego haciendo bounties en el viejo este como es el Ujú. principio de Star Wars, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, sí se puede. Claro, pero porque el mismo, la misma historia te abre la posibilidad de esos mundos. Entonces es como tocar eso de manera tan tangencial, por lo menos a mí, en Dios me pareció profundamente limitado. Yo no digo que no sea posible, hay otros mundos, hay otros juegos de franquicia. Voy a poner uno que yo digo como es el juego perfecto para jugar cualquier cosa que uno se le dé la gana en la historia y es Star Trek.
porque pues te dan tu neo ahí y explora mundos, ya, o sea, es como puede pasar lo que se te dé la gana y no hay una línea canon que tú puedas romper porque pues además Star Trek se ha dedicado a romper su propia línea canon y abrir otras 300 alrededor de eso. Yo lo volvería Entonces, un Planet Express. un plan, pues sí, pues, lo dijo Nani ahorita, tú puedes Llevaría, hacer de tu juego lo que se te dé la gana, o llevaría sea, domicilios a distintos planetas. mira, Sería- eso me lleva a recordar una cosa que me pareció buenísima, y es que no sé si la han tenido la posibilidad de ver Star Trek The New Worlds, no mentira, Stranger Worlds. Es una No. serie muy buena, marica, es re buena, porque es como los viajes antes de que Spock conozca a Kirk, y hay un capítulo en donde hay una serie animada que no recuerdo, es como los niveles más bajos, en inglés se llama The Lower Decks, es una serie animada, y los personajes animados viajan al pasado y se vuelven personajes de carne y hueso en el mundo de Strange New Worlds. O sea, se cruzan las dos líneas. No, Pues ese no, capítulo es buenísimo. no sé cómo sentirme a partir de ese comentario, porque los ñoños fanáticos que aman a Star Trek no les gustan esas series. No, pues sí, es como todo. Yo simplemente estoy diciendo la posibilidad de lo que da Star Trek y es como juegue lo No, que se le dé la gana. Eso sí es exacto. cierto. Eso No, sí es sí, verdad. eso sí, eso sí. Usted Ya. quiere armarse un Aquí one llegó mi shot. pataleta. Sí, usted quiere Sí, armarse un one shot de disparar con navecitas. Ahí lo tiene. sí, Quiere hacerse pasar por el capitán de una nave interestelar. Se le tiene. ahí lo tiene. Quiere ir a Pero, explorar el pero espacio. sí, o Se sea, le yo tiene. sí, Quiere sí una entiendo misión lo que dices, diplomática. Nani, de Star Wars. No siento que haya un sistema definitivo y es muy chistoso porque entre más Star Wars juego, creo que el que más se le ha acomodado fue el más elemental, que fue el de dados de 6, porque era el más flexible con las cosas, era Sí, el que más posibilidades daba en la narrativa, era, el de y End West pues Games. Sí. el de West Games. El West End Games es que se llamaba Yo así. adoro el sistema de Génesis, pero sí, efectivamente no es un sistema sencillo, es un sistema que complica con sus dados raros. Pues, Iki lo odia, muy seguramente si estuviera aquí estaría Ajá. diciendo eso, uno de los sistemas que más odio con todo mi corazón. Sería como, bullshit, bullshit. Bullshit, exacto. Estaría despotricando. Sí, 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 sí. Mm. Pero volviendo al tema de como que de lo que se gusta o no se gusta, yo disfruto del lore de Star Wars en juegos de rol, pero sí coincido en que no había un sistema que logre expresar de todo lo que sería Star Wars en un juego de rol. Lo que más se acerca para mí es el de dados de 6 porque es volver a un elemento de fluya con algo que no debería tener límites en un mundo donde en principio, un universo en donde en principio no los hay. Y además que esa es la cosa, y tú lo dijiste ahorita, la franquicia, las compañías siguen insistiendo en quedarse en cosas como, no, es que todo pasa en Tatooine, no, es que todo pasa en Naboo, no, es que todo es alrededor de los Jedi. No, weón, es como, por ejemplo, yo A mí, antes no me gustaban tanto episodio 1, 2 y 3 en la nueva organización, pero con las nuevas yo digo, Hasta que marica, salió 7, 8 y 9. y bueno, es como, marica, te traté muy mal, lo siento. sí, no fui gentil Sí. contigo. Pero, por ejemplo, la No son tan línea malos. del planeta de los manes que hacían los clones, weón. Uy, es Marica, los buenísimo, güey. ingenieros estos, weón. Ujú. El Sí, man los que tenía 4 caminoianos. brazos, que le ayuda a Ah, Obi-Wan a Obi-Wan. encontrar el planeta. Tantas cosas. El dealer en el bar que... Sí, sí. eh, ¿Quieres tantas cosas que varas se pueden letales? explorar. Es como, no, es que la gente, si mostramos lightsabers, nos compran más lightsabers. No, pero mira qué chistoso porque un amigo, un gran amigo Dani, dice como muchas de las cosas nuevas que han salido en Star Wars han generado mucho más impacto porque no tienen que ver con Jace. Y ahorita una de las series top de Star Wars es Andor, que no tiene absolutamente nada de Jace. Y la fuerza está, y la nombran, y aparece, y está presente, y es una cosa muy chimo porque está ahí. Pero no hay nadie, absolutamente nadie en el protagonismo de Andor que sea sensible a la fuerza. Y esa hijo de puta serie es demasiado buena. Sí, Que Es, es intriga yo, política al 100, weón. es 100%. Son 100% 100%. es lo mismo que las primeras 4 temporadas de GOT. Intriga política al 100, Ujú, weón. ujú. Sí, 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 sí. ¿Mm? Bueno,
Ok. Caramba. Uf. Huepucha. Por aquí Chavito dice que me parece interesante ese tema. mm, que a él los hex scrolls en las que todos son DMs no le gustan. ¿A ustedes les gustan esos juegos en las que todos dirigen como que No, todos a crear ahí está, todo? Nani. Nani, quiero saber tu opinión al respecto. No, ya la he dicho, ya la he dicho. Un statement en este momento. ¿Qué opinas de los juegos en donde no hay narrador porque todos lo somos? Porque Los todos juegos son- narrativos, yo tengo un problema con eso. Por ejemplo, una vez Eh, estábamos fuera de la ciudad, estábamos como en una finca, una cosa así, y entonces tenían uno de estos juegos que no era de rol, pero sí era de ir armando la historia juntos, ¿sí? Y entonces Microscope, empezamos a armar un universo lejano, la cosa, la vaina, y Microscope, entonces... ¿Mm? Microscope. Microscope. Ah, Microscope, gracias, Jotica. ¿Mm? Entonces estábamos en esa y alguien de los colaboradores, de los miembros, de los que estábamos contando la historia, dice, pero no les parecería una chimba que no hubiera agua, el agua es escasa y entonces el agua se volvió una moneda y dice yo como, a mí eso no me gusta. Entonces, ahí, Y, y no, como a Nani no se le y, nota. y yo sé que no lo hizo de aposta, para él era Ujú. interesante, etc, pero ahí a mí me cagó mi concepción de lo que yo estaba buscando con la historia. Porque lo Ujú. habíamos planteado más como por, no, entonces empecemos con una cosa de espionaje, entonces es como, pues sí, volvamos a contar Duna, volvamos a contar Altered Carbon, volvamos a contar, ta, ta, sí, que son temas tan quemados, entonces, bueno, eh, no es el capitalismo, sino ¿cuál es la democracia, en la democracia siempre va a haber alguien jodido. Está tan mal que ni siquiera Cevita se acuerda en qué sistema La, demo- vivimos. o sea, la democracia siempre va a haber un perdedor, quieras o no. ¿Sí? Sí, Y yo soy fiel, bueno, no sí. tanto, mentiras. Yo entiendo por qué tendremos la democracia, pero la democracia en este momento no es funcional porque nadie está preparado para ponerse los pantalones de lo que toca hacer para hacer parte de una democracia. Pero bueno, saliéndome de la política, porque yo no hablo de política, Menos eh, mal. no, ojo, yo no he tomado partido. Dije un montón de mierdas, pero no tomé partido. Eso es político, Nani. Ojo. Eh, entonces, ay, perdónenme. Perdimos a Cevitas. Uy, Y esto es... efectivamente Chris tiró la mesa y se fue. No, Sí. ya vengo, sorry. Ok. Tiró la mesa y se fue. Miren, estos juegos que son de narrador múltiple, a mí me parecen bacanos, no me cuestan tanto. Yo creo que es más como de ir acostumbrándose a esas mecánicas y entre menos, ¿cómo decirlo yo? Es que los juegos tradicionales lo normalizaron a uno, entonces uno está como muy habituado a cómo debería funcionar un juego de rol. Y ya Y estamos cuando uno viejitos. trata de salirse de eso, le cuesta un montón. Yo digo, admiro profundamente a Iki, que es una persona con muchísimos años de experiencia en juegos de rol y se acopló a Tinta, que es un sistema supremamente transgresor en esa idea. Entonces, siguen a mí, ahí te estaba cubriendo. No, Sí. pero es que suena interesante lo que estás diciendo, entonces me gustaría escucharlo. Estoy de acuerdo No, contigo. ¿cómo nos hemos adaptado a esas nuevas formas de jugar rol? ¿Sí? O sea, Ujú. porque también nosotros fuimos enseñados a lugares mucho más esquemáticos que, por supuesto, ahorita criticamos, ¿no? Ujú. Pero que criticamos no significa que no necesitemos un poco de ellos. Entonces, yo aquí soy un gran defensor de Wonder Home, pero no podría jugar Wonder Home sin un narrador. O sea, creo que es un juego que necesitaría de esa persona que va llevando la ruta y explorando las cosas. Cuando todos podemos estar ahí como partícipes, yo particularmente, sí siento una tensión de como no sepa dónde va, puede llevar a lugares que no me gusten y me puedo estar cagando la mesa porque a mí también se me nota en la cara cuando algo no me gusta. Entonces es como,
Quiero intentarlo, pero no puedo. Bueno, y hablando ahora sí de esos DMs, ¿han tenido experiencias así donde uno dice, uy, voy a jugar un juegazo y sale Miren, uno más aburrido y uno dice, yo uy, pero es que era un buen juego, no tenía sé qué. los dos lugares de cuáles son mis juegos terribles como jugador y cuáles son mis juegos terribles como narrador, Ujú. y hay uno que combina ambas cosas. Sí, hay uno que conecta ambas cosas. Uy, Esto como narrador no el pude, como Shadowrun. jugador fue horrible y no fue Shadowrun, no fue Shadowrun, fue Vampiro quinta edición. Para Uy, mí ese, Vampiro yo le combina las dos perdí, cosas. yo le perdí la pista. Quinta edición es lo mismo que 20 aniversario, perdón mi No, ignorancia. No, no es lo no, mismo. no, no, Ok, no es lo mismo. ok, ok, 20 ok. aniversario es una versión revisada de lo que nosotros conocimos como The World of Darkness, que llegó a segunda edición revisada, Chévere. luego salió una tercera, una cuarta, Y que la cuarta jugábamos ya es difusa. chévere. Ok, Sí, listo. que básicamente lo que nosotros jugamos en 90s y Sí, mediados de los 2000 sí. fue Pero si segunda tú edición estabas en revisada, pañales, Momo. ¿De qué hablas? seguramente. Seguramente. Acuérdate que yo comencé a jugar rol a los 13 años también, entonces. Sigue, Bobito, qué pena. No, quinta edición tiene un problema para mí denso y fue precisamente estos esquemas a los que uno se habitúan, y para mí World of Darkness tiene uno de los lores más hermosos que hay en los juegos de rol. O Ujú. sea, el lore de vampiro, el lore de hombre lobo, el lore de Changeling, la forma en que Impecable, construían esos mundos era impecable, era impecable. impecable. Y cuando yo comienzo a jugar quinta edición, Ah, qué pena, bueno, Momito. Kevin. Kevin. bienvenido, que Ahí, de hecho, felicidades, voy a echar feliz, el agua feliz, a feliz. Jotica, porque Jotica te mandó felicitaciones al comienzo del programa. Ujú. Lo pueden ver en el bot o lo pueden ver mañana en YouTube, Publicidad Política Pagada, Sí, donde feliz, te da felicitaciones por los años del canal, el buen feliz aniversario. cumpleaños. Sí, sí, sí. Feliz aniversario, Kevin, a ti, a toda tu comunidad, a toda la gente que ahí también le gusta el rol como a nosotros. Te Ujú. felicitamos. Un abrazo muy, muy grande. Y nada, Kevin, que viva el rol. Que viva el rol. Y que sean muchos más. Muchos más, muchos, muchos más. Mientras el internet aguante y no haya un apocalipsis así ridículo. Y lleguemos hasta allá, Kevin. Te felicitamos un montón. Un gran, Y gran abrazo. bienvenidos todos los que vienen con Kevin. Si quieren, sigan, pónganse cómodos. Estamos hablando sobre juegos de rol que no Nos gusta. que uno dice al final del día, no. Nah. Entonces Es estamos hablando de las razones y demás. Momito, Eh, estabas hablando, qué bonito. pena, te metí una interrumpida horrible. no, está muy bien. Ahí para ponerlos en contexto, yo le decía como a todos de cuál juego combina para mí problemas de gusto como jugador y como narrador fue Vampiro Quinta. Cuando yo me aproximo a Vampiro es como cambiaban muchas cosas del sistema, agregaron unos dados especiales como que implicaban tensión en la dinámica de juego. Eso ya me empezó a generar como ruido de para qué si ya estaba bien, o sea, ¿para qué Ujú. meterle eso? Mi conclusión fue porque queremos vender dados. Pero tensión. Mm, Pero tensión, ¿te refieres a algo así como el sistema de estrés en Alien o? sí, ¿te acuerdas que uno en Vampiro tiene este tema de que se puede descontrolar por la bestia? Es que no me acuerdo cómo se le Sí, llamaba eso. cuando te Frenesí. Frenzy, Eh, Sí. malditos cuando uno Frenzy. está en frenesí, pero entonces en este caso tiene que ver con la mecánica también. Entonces, cierta cantidad de dados y con ciertos números o figuras termina acumulando ese frenesí y te termina ya como manipulando la bestia. Y ahí en mecánica me estaba generando tensión, Teresa. pero para mí la bomba es cuando yo cojo el libro de quinta y no está el Sabbat. Y fue como, Ah, ¿y por qué no está? excuse me, porque sí, porque además no hay una explicación, solo está la camarilla. Y están los anarquistas, que son como los que no hacen Okey, parte de la camarilla, pero no es el Sabbat. ¿y qué Seguramente Porque significa? cambiaron de escritores. solo hasta como 2 o 3 años después de que salió Quinta más o menos, sí sacaron el suplemento de Sabbath, pero toda esa cantidad de clanes que habían desaparecieron y Con el desaparecieron de lore, la narrativa, o sea, Ujú. se los borraron del lore, o sea, no existen, los, no, nada. sí, Reset, sí, sí. fue un reset pero rarísimo que yo quedé como,
¿y dónde están mis La Sombra? Yo quiero jugar con un La Sombra. Fue como, no. Y eso se suma a esta experiencia también un poco desgarradora, que el narrador fue súper impositivo al momento, porque yo le dije como, mira, como narrador yo no puedo con el juego, me dijo, tranquilo, aproxímate al juego como jugador y seguramente le coges gusto. Fue peor, porque el narrador fue así como de, ¿tú qué personaje quieres? No, yo quiero una vendedora de finca raíz. Un vampiro no puede hacer eso. Ah, ¿Perdón? ¿por qué no? No, porque tendrías que salir de día y pues no puedes, cambia la profesión. Y es como, ok, bueno, entonces voy a buscar que En el mundo sea... imaginario no podemos hacer cosas imaginarias. Y fue así súper limitado, restrictivo, hostigante. Entonces, esta sensación, además cuando yo empiezo a jugar, es esta idea de, tú eres un vampiro neonato, y es como, no, mi vampiro es como de más años. No, porque es que el personaje dice que usted debe ser un vampiro neonato, y fue como, bueno, está bien. ¿Pero Sí, era novato señor. el DM? No, no, para nada. Ok. Para nada. No. No, fue horrible y no, ya después de eso yo dije como tengo, y en este momento lo enuncio abiertamente, tengo muchas ganas de volver a World of Darkness. Y después, además de este momento especulativo de Nani, de poder jugar Dark Age, victoriano y moderno, ojalá tener un narrador que esté dispuesto a hacer ese tipo de cosas, Sí, una ojalá. persona que conozca de ese mundo, que domine World of Darkness y que Sí, un ojalá. alma, Por un ejemplo, alma Werewolf. caritativa. Por ejemplo, Werewolf, Uf, cualquiera. Werewolf es un juegazo. Pero no, sí, yo con Quinta me salí de ahí y me Sebas, siento como cualquiera, sí. estos vejetes diciendo como yo solo juego 20 aniversarios. Sí, sí soy de esos. Ujú, sí. Un vampiro no podría ser cantante de reggaetón, dice Carlitos. Mm, Dice que tampoco todo puede estar Eso es permitido. no, sí. gatekeeping. Pues sí, está el estado del vampiro y un rockero, porque no podría haber un... Ey, lo siento, esa peli es chévere. No, y la novela es increíble, por eso es mi punto, porque un vampiro no podría ser reggaetonero. Y hay vampiros en La Habana, ¿por qué rayos no puede haber un vampiro reggaetonero? Qué pena. Si no la han visto, recomendada, por favor. Dejémoslo como la recomendación de película del día. Es una animación cubana, hasta donde recuerdo. Ujú. Juan Vampiros en Pazmiño, La Habana. de Juan Pazmiño. Debe ser como del 70, 80. No, la película es Uf, del no sé. 50 y pégale, 60 y pégale. Es una de Uf, las Es primeras una película películas vieja, pero es muy entretenida. Entonces, si quieren echarle ojo de divertidas. pronto en Internet Archive o alguno de esos sitios, de pronto lo encuentran fácilmente sin tener que ponerse a Creo que, pagar y cosas y piratear. creo que está en YouTube. Creo que está en YouTube. Seguramente. Además. Hay la 1 y la 2. La verdad, la chévere es la 1, la 2 no es tan divertida. Pero la 1 es bien interesante, además que pues todo ocurre en el contexto de la Cuba de la dictadura de Batista. Y pues nada, Drácula encontró una fórmula para que los vampiros salieran a la luz del sol y pues hay muchas mafias de vampiros que lo están buscando para apoderarse de la fórmula y él decide huir a una isla en donde nunca, nunca deja de hacer sol. Para que no le jodan la vida y se va para Cuba. Ahí Bueno, no más spoilers, Jota. ese es el plot principal de la peli. Si la pueden ver, muy recomendada. Yo nunca tuve así como una decepción grande, gracias a Dios, excepto cuando jugué Pendragon. uf, Es que ya el juego es Denso. denso denso. Ujú. y encontrar a alguien que reduzca un poquito esa densidad y lo haga que este Ameno. asunto de la caballería sea más ameno, Ujú. no sea como tan señorial y lleno de pompa y protocolo y no sé qué, y es que, uy, no, hermano. Yo dije, no, no, yo no puedo con esta joda, yo tampoco volveré a jugar Pendragon. No sé cómo estarán las nuevas ediciones. ¿Hay nuevas ediciones de Pendragon? Me corregirán. Sí, sí, la No. quinta está bien. Hoy, Monito, muchas gracias, Monito. Ahí puso nuestro amigo Monito, puso el link de la peli de Vampiros en La Habana para que se diviertan. Es de es de Freely. No, no, no es. Oiga, pero mire, No ya creo. llegó JP,
Sebas, puedes hablar del juego. J, puedes hablar de tu tercer juego más odiado. Ujú. Pero Por no, Ahora favor. sí. bueno, lo que pasa es que no es más odiado. No, no No, es el que más. menos te gusta, el que menos te Sí. gusta, el que te hace hacer pucheros. Ya sabemos que solo Momo odia ciertas cosas, nosotros no odiamos. Entonces, No, yo sí. sigue con el tema tranquilo, Oye, sí, Jotica. no, o sea, no, me sorprende, Momito. Para que vean. ¿Cómo un Odiar es un maestro? derecho, lo decía Martin Luther King. Odiar es un derecho, sí, señor. Pero pues Dale, jamás Jotica. pensé que un representante de la educación nacional se expresara de esa A manera. ver. Con Es- más veras. ¿Qué Con opinas del más Zelda de veras. Free? Bueno, sí, tengo un juego de Free League que curiosamente ya lo dirigí acá, Ajá. lo jugamos, Ujú. ah, me gusta el fenómeno, me parece súper interesante, pero no lo volvería a dirigir, que es The Walking Dead. Sí, me imaginé. Mm, Ujú. no lo volvería a dirigir. Es bueno, digamos que a pesar de que es un juego de franquicia, se puede prestar para salirse un poquito también de la franquicia. Al fin y al cabo son zombies, en últimas, ¿sí? Pues son muertos vivientes. Ujú. Pero creo que el sistema que intenta manejar Free League, que es su, ¿cómo es que se llama? Mutant Year Zero. Gear Engine, sí, el Mutant Gears Engine, ese sistema en The Walking Dead no hay cosas que No no me fluyó tan convencen. bien. Sí, Ok. no fluyen tan bien. Creo que el juego se presta para narrativas interesantes, indudablemente. mm, Pero al ser de esta franquicia, de todas maneras, muchos jugadores se ven influenciados visual y perceptualmente por la serie, indudablemente, o por Ujú. los cómics. Entonces esperan ciertas líneas de comportamiento, ciertas cosas, ciertas como patrones de historia, de comportamiento de los mismos zombies que yo a veces digo, no, no necesariamente se comportan así, son muchos y ya. Son- Es que yo sentí de Walking Dead que es un gran juego de zombies, pero no es un gran juego de Walking Dead. uy, qué buena manera de definirlo. Gracias. Ujú. Una Shot para excel todos. Sí, shot para todos. Eso es una muy buena manera de definirlo. Es un Es sí, sí, buen juego de zombies, es muy buen juego de entretenido, pero zombies. así que yo haya dicho como entendí el mundo de Walking Dead, profundicé en el mundo de Walking Dead, entendí cosas de Walking Dead. No, y creo que por eso fue que al final dije como, uy, qué chimbo, quiero volver a jugarlo, pero luego ya pensé como, pero pues no Sí, es que haya no. sentido mucho el Walking Dead en The Ujú. Walking Dead. Ujú. Sí, Pero creo que ahí volvemos al problema que mencionábamos y tocábamos antes, puede que haber es sido yo, ¿no? Puede haber sido el DM. la introducción de la franquicia. Es como hace unos años cuando salía cualquier cosa y entonces como, necesitamos hacerle un juego de video. Rápido, rápido. So, Entonces terminaba uno Ujú, con juegos de video como Pepsi Man y cosas de esas cosas, ujú. ¿sí? Sí. Entonces, que salió esta IP y por ende tengo que pegarle un juego de rol. Es como, no creo que tengas el background, el contexto y el tiempo, sobre todo, de hacerlo para que sea bien, para que Es funcione que bien. además se nota en la Sí, extensión del libro, o sea, el libro sí, de por sí se ve pequeñito, sí, es como sí, es chiquitico, es chiquitico. chiquitico. Como Fallout, no conozco el de ¿Hay juego de rol A de mí me Fallout? gustó, hay juego de sí, rol y de es Fallout. bueno. ¿Sí es bueno? No Pues a tengo mí ni me idea. gustó, a Ah, mí sí, me jugaste. gustó. Tú jugaste Sí, lo Fallout. narré y lo jugué y a mí me gustó. Ay, lo Eh, narraste. sí, es que es el Okey. sistema Modifius y yo creo que ese sistema es Mm, complejo, no es del todo agradable, entonces por ahí puede que tenga ujú. su raye, pero como juego es bacano. Pues, en todo caso, no he echado rule. Entonces, entonces ya está No, Exactamente, me ahorita, lo acaba ahorita, de decir. ahorita, ahorita que están hablando de GURPS y que mencionaste Pendragon, para mí uno de los juegos más pailas que hay es Rifts. No sé si lo habrán escuchado. Me suena.
Rifts. Es que Palladium, entre sus cosas aberrantes, licenció mucho juego en los 90s, entre esos las Tortugas Ninja. Ah, no, güey. Entonces hizo un juego de las Tortugas Ninja. Y cuando empezó a hacer eso, empezó a decir como, oiga, podríamos hacer un juego más bien de usted tenga su animal antropomorfizado, pero podrían ser alienígenas, pero podría ser en el futuro, pero podría más bien hablemos de un multiverso con muchos planos en donde puede pasar cualquier cosa como piratas ninjas espaciales. Así como en los Simpsons, sí. Ahora vienen los ninjas. Ja, ja, ja. Que a mí esa idea de los cruces multiversales, aunque nadie me acaba de acercar en cuenta como lo de extrapolar las cosas me cuesta, eso me llamó la atención, pero el hijo de puta sistema de esa vaina es incomprensible. Tiene cruces de tablas de resultado versus la tabla, y a mí eso ya es como... Oh. Eso ya es una harta. Entonces es como si sacó un 20% y su habilidad es del 15%, cruce esa tabla en términos de su resultado con respecto a su habilidad, y eso le va a dar un número, y ese número es el que le determina si se logró o no se logró. Creo que Andy puso el nombre en el chat. Rift, sí, ahí Rifts. JP lo puso. Rift. Rifts. Ritz de Furring. Chavito pregunta que si Ritz es el de los cartoons. No. O sea, ¿No? sí, no es como con estas series de cartoons, pero luego, o sea, vuelvo y les digo, el primer juego que tuvieron así de licencia fue las Tortugas Ninja, y luego fue como escalemos esto y lo sacamos de proporción. En términos de su historia no me pareció tan raro a mí, pero ya luego con el sistema sí fue como, Pero sabes que creo que esa vaina compañía no la siempre la juega cagó por nadie. ese lado, porque sí me Sí, acuerdo que ellos tenían uno de superhéroes, que uno podía armar el superhéroe que fuera con el poder que fuera, y esa es otra de esas sesiones de me demoré 7 horas armando el personaje, ya no voy a jugar. No. Y también era la tabla, porque cada poder te desembocaba en qué tan fuerte era, qué tan no fuerte, Entonces son cosas que te matan el juego. Sí, obvio. No, es que sí hay que escribir tanto, sí hay que... No. No, sobre todo era como el DM lea y lea y lea, es como quiero fuego. Bueno, entonces vamos a la tabla tal, eso es un poder de energía, entonces como es energía, lancemos el porcentaje, y así. Uy, no. Aunque bueno, me acuerdo del Phase Rip de Marvel también tenía su... No, pero es que esa es la mecánica de lanzamiento, ese es el equivalente a hacer un dado de 20 en Dungeons, ¿sí? Ya, O en... sí, es la mecánica de lanzamiento. Pero es que esto era como lanzar una tabla de tesoros de Dungeons and Dragons, J. No, sí. Más complejo. Más complejo. Cada poder, cada cosa. Sí, vaya a la tabla tal. Luego un D4, ahora un D12. Ahora un D12. Cero, entonces vuelvo y lanzo otra vez desde ceros. Devuélvase a la tabla 3 y es como, no me joda. Sí. Miren, en esa lista de juegos Cyberpunk Ring, a mí el trasfondo me parece una rechimba. O sea, todo el mundo de Cyberpunk, el lore es una chimba. El sistema de juego es... este sistema creo que es el mismo de Witcher. Y en Witcher funciona, ¿sí? O sea, porque fue como que tomaron las mecánicas del juego de video y las traspolaron a un juego de rol. Es interesante, pero cuando eso se lleva a un juego de ficción futurista, el combate es re tedioso cuando debería ser una cosa rápida, que creo que es lo que te pasa a ti con el juego, cuyo nombre no recuerdo, que es sobre personas que tienen pilas en el cuello. Carbon Altered, Cyberpunk Red, el sistema es difícil y no permite como esa agilidad, porque, o sea, uno ve esta serie de Ace Runners o juega el de digital, y se imagina unas vainas súper ágil, súper rápida, así como de hágale. No, los combates se pueden volver lentos, se pueden tener tediosos, la mecánica lo hace difícil. Además, si hay un net running en el campo, entonces es como lance la tabla de qué tipo de software está usando versus la tabla de no sé qué, y entonces esto se recibe. Oh, es como, venga, el juego tenía los que niveles ser. Agilidad y emoción. Esa es la palabra, dinamismo. Sí. Sí. No, sí, Cyberpunk.
Bueno, yo creo que lo disfruté por el lore, pero sí, la armadita de personajes sí. ¿Qué dice Chris? Disparé 2 horas después. Ah, sí, ya. Ya lo encontré. Lo encontré. No, y lo del combate pues se resuelve, es entretenido, pero uf, el netrunning, oh Eso yo creo Jesucristo, que sí, eso es bien tedioso. el netrunning, yo todavía no he encontrado un juego de ciencia ficción que hable como de esa realidad virtual y lo haga con una mecánica que uno diga como, uf, qué chimba, que esto fluye, se combina, se interpola con la otra, no, esto sí es como, y el juego no es que yo diga que sea bueno, sea malo, lo que sea, yo no lo volveré a narrar. Y es muy triste porque de verdad yo estaba muy engomado con todo lo de Cyberpunk, pero yo creo que jamás lo volvería a narrar. Tal vez jugarlo, pero narrarlo sí, exquisita. Mejor el videojuego. Sí, sí, Me la parece verdad sí. muy chévere. Además Muy sale chévere. Keanu Reeves. Sí, como Johnny Silverhand. Excelente, la leyenda El de Johnny Silverhand. fantasma. El fantasma de Johnny Silverhand. Sí, 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 el fantasma, el espectro digital de Ujú, Johnny Silverhand. Muy chévere. El videojuego. ujú. Ya, eso es como, o sea, y sí, es que me acuerdo de esa de Pendragon, pucha. ¿Qué otro tengo así que? No, pero lo que les digo, de resto he tenido como la fortuna de dar como con buenos directores, entonces como que, Ujú. sí. Independiente también, ahí sí no soy muy objetivo que digamos, es que World of Darkness para mí es el mejor mundo ever de los juegos de rol. Pero es que fíjate, porque es que en World of Darkness tuvimos muchos DMs distintos, con Sí, distintos objetivos, con sí, distintas visiones del juego, y sin embargo siempre le tuvimos cariño al juego. ¿Mm? Sí, yo eso tuve es muy malas cierto, experiencias con Vampiro. eso es Yo tuve cierto. muy malas experiencias con Vampiro y aún así sigo teniendo muy buen, o sea, un cariño hacia el juego. Pero ¿por qué es Entonces, eso? O sea, es por la misma, es por porque el el juego juego en sí, puede sostenerse, o sea, se yo sostiene siento que solo. sí, los narradores tienen un papel muy importante, pero a veces hay cosas tan buenas que sin importar quién le meta mano, hay de dónde rescatarlo. Ahora bien, eso también es un tema y es que como se jugó tanto, pues tuve muchos espacios en donde probar Ujú. narradores y tengo todas las anécdotas, o sea, así como tuve vampiros que parecía una película de acción al estilo Duro de Matar, también Con tuve unos Fury. Con Fury, sí, era un Con Fury. O sea, Uy, como un era Blade. Ni siquiera, era no, un ni Con Fury. siquiera, era un Con Fury, era un Con Con Fury, porque Fury. claro que estaba el Dino Policía, el Gangrel que se transformaba en dinosaurio y El Dino Policía. no, No. no sé, habían cosas de vampiro y de hombre lobo que también me pasaron que fueron horribles y luego tuve otras como muy buenas y como narradores que leer esos libros de Mundo Oscuro era una maravilla, es Sí. una Pero exquisitez sí, leer por esos ejemplo, libros. eso sí es un detalle que yo puedo decir con nombre propio y es Changeling. Pichelle. Aunque yo creo que tengo y he tenido siempre un más o menos un buen nivel de inglés, el nivel de inglés de ese libro siempre me dio en la cara, bueno. Tranquilo. ¿Tú A leíste? ¿Te mí acuerdas de el Dark Ages? de, Dark Ages usaba inglés no, antiguo. Y era Por como, eso es que el de Changeling mago, también. el de mago, ¿de pero que Mage? es de época, pero Ajá, el de el de Dark Eh, Ages. mago, no, no. no, Ese no es de Ascension, no, que es en Ascension el no. renacimiento, no, No, es que es en el Bloodstained. renacimiento. Sí. Mm, Em, sí, sí, sí. ah, puta, no. Pero sí, Y sí, ese sí. leerlo, uff, ya por si mago me parece un juego difícil. Me encanta jugar mago, me Ah, encanta, pero pero creo que es ok, un juego que no. mira, Sorcerer's Crusade, ahí lo acaba Crusade. por JP. Ujú. Pero JP también Sorcerer's nos está tratando de meter en problemas, chicos. Uy, Porque está JP. Sí, empezando a citar libros no de White Wolf, sino de Black Dog. ¿Sí se mm, acuerdan? Sí, claro, Black la Dog era la franquicia casa del de Wyrm, White Wolf, eh, pero que de, eran los que sacaban los libros realmente bailas o con temas que te eran gore. para, delicados. Sí, No, con temas no delicados. solo gore, Sí, 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 con temas delicados. fuertes, sí, sí, sí. Sí, Ujú. difíciles de manejar, sí, 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 sí. Y Charnel por eso Houses puso of el the World. nombre que puso ahí. Eso. El suplemento por los danos de Holocaust, sí, del Holo. Uy, sí. Paila, y por Entonces, ahí que te recuerdan que dirigiste Wall of Darkness y terminaron cascando a Churchill, como hacía el pobre, al primer ministro, Winston Churchill. O sea, ganaron los nazis, güey. bueno, sí,
Es que jugamos una versión en donde ganaron los nazis. ¿Cómo es que se llama? The Man in the High Castle. The Man The in the High Man in the Castle. High Castle. Sí, Ujú. The Man in Sí, the High jugamos Castle. una Ucronía y pues en realidad era una narrativa histórica que terminó convirtiéndose en Ucronía, entonces... Qué chistoso, güey. Pero sí, vea, yo para mí, World of Darkness es ese juego, ese mundo, sí me gusta. Yo no sé, mi respuesta para JP es más por el lado de mientras su mesa y si tiene público entienden lo que están jugando, entienden Ujú, el contexto y ujú. entienden las implicaciones de lo que se está jugando, no hay problema. Sí, las ¿Mm? reglas claras como siempre, ¿no? Las reglas claras Bueno, desde el principio. y por ejemplo, es como, pero llega un papá a decir, pero usted, ¿por qué mi hijo vio eso? Es un viejo, su hijo no tiene por qué estar viendo eso no es culpa mía, Ujú. ¿sí? Si su hijo vio eso, es culpa suya. Sí, Ya, esto de Channel House of Europe, había unos de Black Dog, pero enfocados en vampiro. Ay, hueputa. La casa de Giovanni House, que eran, puta, weón. Es Eso que esos sí manes vivían tenía súper inspirados. Entonces, miren, parental el tema que advisor nos transformó para adultos. ya de fue. cosas que no jugamos a por qué seguimos amando a White Wolf. Sí. Que ese es otro tema. Hay que hablar de White Wolf, luego hablamos con calma de Wild Wolf y le daremos todas nuestras vítores y agradecimientos a la gente de White Wolf Ujú. por, por producir semejantes juegos tan lindos, tan bacanos, Y, tan so- jugables y dirigibles, porque es que y con tanta visión, porque es Ujú, 20 años después. Antes los queríamos, ahora los amamos. uy, Weón. sí, ujú. si Sí. hacen falta, los extraño. Hay muchos juegos de Sí. rol que hemos probado, nuevos, muy Sí. bacanos. Y le están Eh, contestando Momo. Ujú. uy, que Gote es un pobre pendejo comparado con House of Giovanni. Es que no me acuerdo. Ahí sí. Me quedó Para, el nombre, güey. No me acuerdo si era House of Giovanni. Bueno, ahí les digo, busquen las cosas que publicaron de Black Dog con extrema reserva, que era pesado, eso pesado. Güey. ¿estará por Ujú. ahí? Me imagino que sí. Sí, Todavía sí, van a sí, estar esos sí, claro, PDFs y esas sí, cosas. Por claro. ahí deben estar, por ahí deben estar. Eh, bueno, ¿qué horas son ya? 9 y No, 22. todavía tenemos. Bueno, no sé, ahí sí. J manda, lo ¿Qué horas siento. son? 9:22. Ah, pucha. Bueno, no, pero sí podemos seguir. Les voy a dejar ahí como mi cierre antes de terminar. Tenía una Ujú. lista, traje una Sí, Yo lista no, sí, no no, lo y está dudo que buenísimo. Sí, tienes sí, una sí. lista. Como dice que eh, Enterna no se enfoque. sí, 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 entre sí. mi lista de juegos terribles. Hay un juego que en su trasfondo me parecía muy bacano. Juancho hoy no se conectó, pero fue un libro que incluso imprimimos en su momento, porque en esa época tocaba imprimir los libros y uno los quería tener en físico, porque el trasfondo nos parecía muy bacano, pero el sistema era una mierda. Se llama Cthulhu Take, otro juego Ujú, profundamente odiado por Iki. Cthulhu ujú. Tech, yo no me acordaba de eso. Uy, ahora volvió a mí Poketulu. Poketulu, por supuesto. Poketulu. Eso me llevó a otro juego que se llama Kill Puppets for Satan, pero no voy a Uy, hablar de ese sí, juego. señor. Uy, no, Sí, señor. Esto pasó de los juegos más odiados a la hora de la nostalgia. uf, eso es Pero súper bien. Cthulhu Tech era como la idea de qué pasaba si el universo de Lovecraft llegaba al futuro Uy, Ajá, sí. ujú. y pues básicamente ponían una lucha a todas estas especies alienígenas y la forma en la que se combatía era a través de mechas. Entonces había un mecha híbrido que era el Evangelion, por cierto, Evangelion. Eh, ¿Era Evangelion o era Ángel? un poco de ambas. Era un Uy, poco de ambas. mucho ñoño. Sí. Pero combinaba como toda esta idea de Lovecraft, de los horrores cósmicos, pero con mechas. El trasfondo tenía mucho potencial, pero el sistema era inmamable. O sea, con Es que es Juancho una duramos vaina, como güey. una hora, hable y así como, pero entonces significa que esto y esto, no, Momo, tú estás entendiendo mal. Y era como, no, 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 Juancho, tú estás entendiendo. A tal punto que los dos que queríamos jugarlo, ninguno de los dos sabía cómo funcionaba el sistema y fue como, ¿para qué lo intentamos, marica? O sea, ya eso quedó allá en un rincón guardado porque Y estoy no hubo forma de poder... totalmente,
Sí, estoy totalmente de acuerdo con el chavito. El problema de los suplementos de Cthulhu es que agregan cosas sobre algo que ya está completo. completo. Palabras de chavito. Sí, es que eso ya está. ¿Para qué le van a seguir metiendo y metiendo? Hombre, ya. Ya. Ñoño in extremis, sí, sí, sí. No, no, ñoño Sebas, más ñoño Momo que lo piensa y le contesta. Eso es peor. Como yo que se queda con cara de huevo, como, ¿qué fue lo que dijo? No, el Momo sí le contesta. Su índice de ñoñez ha superado el 3000. Sí. Oh, estos números no son normales. Pero sí, No. esa era mi lista, ya revisé y eso era como lo prioritario de los juegos que incomodan a Sí. Momo, que lo hacen hacer pucheros. Bueno, una cosa que sí de pronto se me olvidó comentar y también es una de las razones por la cual, fuera de chiste, a mí me cuesta dirigir, es cuando el DM no conoce el contexto y o las reglas, es una mugre y se le Uf, caga a uno el juego que Es sea. otro eso es problema. Sí, completamente cierto. Sí. es Eso es otro lío. completamente Cuando cierto. usted llega, entonces el DM tiene la idea de la vida, la cosa, la vaina y dice, sí, lo vamos a jugar en Pathfinder, pero solo se ha leído el 20% de las reglas de Pathfinder y entonces llega uno y dice, marica, ¿pero puedo atacar? Uy, espere y miro. Sí. Pero Y miren qué ese les pasaba. silencio de 5 o 7 minutos en donde no pasa nada, sino que La uno gente tiene que empieza ver a al narrador mirando. Hablar, pero Uf. empieza a muchas hablar de otras cosas, se paran en la cocina a tomar tinto, se yo rompe el Eso mundo. eso de las reglas a mí me costaba, pero hablando un poco con ese contexto de World of Darkness, es como ya muchos sabíamos el trasfondo de vampiros, sabíamos el trasfondo de hombre lobo, y había narradores que era como, es mi mundo y son mis reglas, eso es entendible, pero pues de alguna forma hay como convenciones que uno dice como, ujú, pana, el sistema es así, y entra uno en esa lucha como de, yo he aprendido que el juego es de esta forma y usted quiere obligarme a ese juego, y con hombre lobo sí, perdón, me pasó fue con vampiro, entonces era como que todos los estereotipos de vampiro funcionaban en su mundo, entonces todos los vampiros no producían reflejo, todos los vampiros eran vulnerables al ajo, y era como, pero parce, vampiro no funciona así, ya no será para someterlo a uno, para, uff, eso fue así como de, DM y era como uno impositivo. como, sí, y era como Siempre es decirles floating al como, final del día. recuerdo que la discusión se enfrascó en el tema como de, parce, hay una cosa que son los méritos de floats and merits, que era Ujú. como, hay un defecto que dice que soy inmune al ajo porque no todos lo son, y yo mostrándole así en el libro era como, no, es que es mi mundo y es que funciona así, y Entonces devuélvame los entonces, puntos del flow y permítame, yo cierro el libro y me voy. sí, sí, o sea, es como no lo voy a, no, hay cosas que uno puede negociar y que en otro caso también se Ujú. vuelven frustrantes y que uno termina diciendo como este narrador está haciendo que la experiencia vuelva a lo mismo, no sea divertida. Y si no es divertido, pues, sí, sí, ¿para sí. qué lo jugamos? O sea, ¿para que uno solo se divierta? No. Y eso puede pasar con un narrador como puede pasar con un jugador, que uno solo se está divirtiendo y ahí, Mm, uff, vuelve tediosísima la cosa. Kender nos pregunta qué es peor, que no sepa las reglas o el lore. Las Yo dos le cosas. contesté que a cualquiera de los dos puede ser Ujú. terrible. Eso, Sí. cualquiera de los dos es un lío. Yo creo que ambas son difíciles pero gestionables. El problema es cuando da por hecho de que sí lo sabe. O sea, yo Ujú. creo que se vuelve aún más terrible. Es como, yo no tengo problema con que un narrador me diga, no sé, espere, miramos un momento. Ah, yo sí sé y usted me tiene que obedecer. Eso a mí me genera Ujú. muchísima más tensión. La Sí, como que, imposición, al final del día. sí. Ujú. La imposición. Ujú. Ahora también ahí entro de pronto a ser un poquito de abogado del diablo. Hay juegos que tienen un montón de reglas Mm. y es Ujú. prácticamente imposible aprendérselas todas. Mm, No, y Mm, hay personas que son sí. buenas aprendiendo esas cosas. Miren, yo Pero conozco... para eso hay herramientas y para eso hay, Mm, entonces espere. No tengo buena memoria, entonces voy a poner aquí un post-it en esta página, Un voy a poner marcador. un marcadorcito, voy a tener algo que me permita consultar rápidamente y, como dice Sebas, no perder la narrativa, no perder la ujú, continuidad del juego para que no se pierda, pues, la diversión, ¿sí? Ujú. ujú. Entonces, sí, ahí va como un tip. Si no son buenos memorizando reglas, hay que tener el libro a la mano y un método de consulta rápida.
por eso también muchas veces existen, y por eso existen las Lo pantallas. que acaba de decir Chavo. Hay un gran problema con eso, dice el chavito, el tener que leer 10 años de lore para cumplir las expectativas de los integrantes de la mesa se vuelve imposible. Uy, Eso Ujú. no es que se vuelva Mira, Chavo. imposible. Yo siento que eso es una cosa de mediarlo y es como en términos de lore soy muy flexible y es como estoy en la narrativa de ese narrador, ¿sí? Entonces, si este narrador me dice que, qué sé yo, México es Camarilla y no Sabat, pues yo voy a decir, listo, así lo está contando esta persona a pesar de que yo tenga cierta información y me adapto a eso. Pero entonces, ¿por qué es distinto a que los vampiros sí son vulnerables al ajo? Por la imposición, ¿sí? Que era lo que tú Mm, decías, sí, ¿sí? O bien. sea, realmente tiene que ver es con el sometimiento de, porque yo puedo llegar a decirle al narrador como, oye, ven, es que yo tenía entendido que era Sabat, y el narrador me puede decir, no, mira, es que pasaron ciertas cosas y México pasó a Camarilla y me cuenta la historia y yo digo como, qué chimba, me estás entreteniendo, no simplemente me estás diciendo como, es que yo soy el narrador y tienes que hacerme caso y México es Camarilla porque yo lo digo, uff, ya ahí sí, como, bueno. Entonces, cuénteme el cuento, no me ponga a jugar, cuénteme la historia usted. Ujú. Sí, sí, claro. total. Sí. Sí, una cosa es que le impongan a uno las vainas y le digan, no, es que es así porque yo digo, y otra cosa es que, pues, sí, Sí, allá, porque además es imposible saberse el lore de todo. O sea, yo creo pues, conocer muchas cosas de vampiro, pero todavía sigo enterándome de otras hay, vainas que yo digo como, uy, hay gente marica, que no tenía la menor tiene, idea. hay gente que tiene esa capacidad y como esa mente tan brillante de guardar toda esa información. Creo que Iki es Ujú, una de esas personas, por ejemplo, Ujú. ujú. Sí. que uno le pregunta de cualquier lore de World of Darkness, sí, claro, y no sé qué, y uno, por eso, Marica, el de Dungeons, weón. el de Dungeons, el que se sabe, pues uno no puede decir que se lo sabe todo, pero conoce un Pero él montón. trabaja Pero yo escuchando creo, los audiolibros de las historias de Drist. Sí, exacto, por yo ejemplo. creo Sí, que sí. el Vademecum de Iki debe ser Ederron, weón. Ujú. ¿Sabe? Sí. Sí. No, Everron. Ya, Everron, Yo creo pues, que se lo sabe de memoria. pues sí, Sí, claro, es porque que no es solo el Podría reflejo de recitar. aprendérselo, sino que le gusta. ujú. Ajá, sí. Sí. Entonces, sí, hay seres, hay seres así. Hay gente así. Yo por eso como narrador identifico a mi rule advisor. Hay personas que son muy buenas con las reglas, se las Ujú. aprenden rápido y me dicen como, momito, es que la regla dice, bueno, listo, todo bien, gracias, Sí, tengo vale. rule advisor. Uy, Esa perspectiva me encanta, Momo, porque he visto DMs que luchan con esa persona y eso no, termina matándole el juego a la gente, porque se Uy, vuelve sí. una pelea de dos personas diciendo quién la tiene más grande. Sí, ¿Sí? sí, y es que es una competencia así. Realmente sí es así, es a ver quién saca más pecho y no joda, man. Mm. Sí. Kender dice que él no dirá en qué es experto, pero yo creo que en hora de aventura. Él ha estado mencionando que Dragonlance esto, que Dragonlance los otros, entonces cuando yo le ¿Así? vaya a hacer la pregunta así súper oscura del lore que nadie se sabe, él me la tiene que contestar. Es así de simple. ¿No es Dragonlance. cierto? Que es así como para Lo darte una veremos gota de en la enfoque. aventura. Lo veremos en la aventura que nos va a narrar, porque me imagino que será de Dragonlance. Entonces, Recuerdo, atentos ahí de 20, Ujú. porque se nos viene Kender como narrador. atentos A que viene. todas En estas, una, Kender, en una maldita semanita. sea, necesito hacerlo por este medio, perdón, pero no tengo otro. Kender, necesito que me escribas en Instagram porque no sabemos cómo comunicarnos contigo. Yo sigo a Kender en Instagram y por ahí Ok. yo tengo a Bueno, Kender en Instagram y ahí yo les paso el está bien, contacto de ya, Kender. gracias. No se preocupen, yo ahí por ahí tengo el contacto de Kender y sí, tengo gratos recuerdos de Dragonlance cuando hace demasiados años jugué Dragonlance. Recuerdo que era con Andrés, yo no sé si Cevita se acuerda de Andrés en Avatar, imagínate. Hmm, Cualquier que un Vale. morenito, flaquito, de gafitas, así como de afrito. Creo Súper que simpático. Avatar sí Muy todavía bueno. usaba pañales. Ojo, Avatar, no Trollhättan. Sí, Avatar, no otro Avatar, sí, tampoco. Sí, tengo un buen recuerdo de Dragonlance. Creo que el de M, porque lo siento, Kender, pero he escuchado mucha gente que no le gusta ni 5 Dragonlance. Hmm, ¿Por qué? No sé.
Afortunadamente, al parecer, tuve un buen DM porque a mí sí me gustó. Y puede ser eso. Pudo haber sido el DM que tuve. Entonces, sí, vea, el monito sí se acuerda antes de Ujú. Avatar. Sí, el flaquito así morenito. Flaquito. Flaquito, Sí, sí. morenito, Creo que me bonito. dirigió mi primera aventura en Avatar. ¿En serio? El primero que a mí me dijo fue Juan Carlos, mi tocayo, que después con él jugué Ujú. Ravenloft. Para mí el mejor DM de Ravenloft ever. Oiga, para que Kender no se raye, enfoque, amigos, enfoque. Ah, okey, Kender, no sabía eso. El que Ya empezó. Momento, sí. deme calma. Uy, Carlito, de aquí ya por Dragon Opa, así le doy cuchillo con el que sea. opa. Y Sí, uno porque no se daba cuchillo con Shadowrun, pero con Dragonlance sí. está bien, está bien. Entonces, vea, parece el Dragonlance sí es bien, bien entretenido, bien divertido. Tengo buenos recuerdos, pero bueno. Em, ¿Qué tenemos para esta semana, muchachos? El Ujú. miércoles tenemos, el último episodio de Warhammer Fantasy, sí, de la mano de Daruk, que muy Venimos con querido, cierres. sí, venimos con cierres, muy querido, muy amablemente, decidió dirigirnos Warhammer. Y el jueves tenemos el cierre de la primera temporada de Symbaroum, para que Ujú. estén ahí pendientes, no se la pierdan. Como siempre, de hoy en 8, por aquí estaremos en De Noche, el magazine de los juegos de rol. Qué rico que estén con nosotros. Gracias por sus preguntas, sus opiniones. Los queremos un montón. Kender, Carlitos, Chigadiel, lleva a decir Markov, pero ese lo conozco. Monito, Andy, acá. Black, Mamá, soy Charo, famoso. J me Black. nombró en el programa. Eh, lo mismo, bonito, que rico verte por aquí. Muchísimas gracias por participar a todos. Y nada, no se pierdan ahí la programación de D20. Y algo más, ¿tenemos algún otro anuncio por ahí? No, por ahora no. no se les olvide que los chicos de Scrollcast están haciendo su preventa de Ujú. camisetas. Ah, sí. Entonces, por favor, pásense por ahí por el Instagram. Profundos de. Ah, bueno, al mono le gusta el gore. Se no aplica hoy, monito, lo siento, lo No, sentimos. no aplica el gore para hoy, bonito, Y pero no son reembolsables. sí, pero sabemos que te gusta el gore. Eso sí lo sabemos. Entonces, Y pásense Pesados por ahí como por el con Instagram. lo No sé y si de de pronto por Scrollcast. ahí Scrollcast todavía tenga el link a la mano Ujú. para que lo comparta de pronto en el chat, para que puedan De hacerse a la pronto si Andy preventa de sus JP todavía está camisetas. por ahí. De sus camisetas, eso. Y Profundos al sofá. ujú, y Ujú. eso sería todo por hoy. ¿Vamos con algún raid? ¿Tenemos No, algún pero, raid? bueno, una cosa, siempre recuerden que las sugerencias de temas, de cosas en las que quieran que profundicemos, que charlemos, siempre son súper bienvenidas y tenemos varias redes en las que nos pueden dejar el comentario o, por ejemplo, en el mismo episodio de mañana de esta cosa en la repetición en YouTube, nos ponen, Eso, ay, yo quiero que profundicen en tal juego, me acordé de este tal juego que no sé qué, y ahí miramos y se va desarrollando. ¿Mm? Que eso. eso nos colabora muchísimo a la Ujú. hora de seguir hablando de estos temas y sobre todo que sigamos pasándola bueno. ¿Mm? Y es que eso es lo más importante. Acuérdense que este espacio, aquí nosotros hablamos, pero este espacio realmente es de ustedes. Y sí, efectivamente, aquí los escuchamos con lo que sea. Si se quieren quejar de Candela Obscura, se pueden quejar de Candela Obscura, si no lo hayan jugado. Los queremos un montón. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles, ¿no? ¿Cuándo van a hablar de juegos de rol colombianos? Gracias, listo. Ahí los vamos a ponerlo ahí en el tema. Pero buenísimo. Chistosamente, de nuevo, publicidad política pagada mañana a partir de la 1 de la tarde. Sí mencionamos un juego colombiano en el comienzo del programa. Entonces ahí está el bot o el episodio mañana. Sí, 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 sí. Yo creo que podemos hacer de juegos colombianos enfocados en Galaxy Sentinel y JP nos acompaña para que él nos pueda contar un poco Uy, de Galaxy Sentinel. uy, por favor, sería espectacular. Creo, creo que JP se Creo que acaba de sería. comprometer a uno de los programas que vienen al futuro. Quiéralo o Y no, tiene, se mira, acaba de tiene todos los comprometer. recursos. Tiene todo el Él tiene material. todos los recursos. ¿Cuándo vamos a hablar de Candela Oscura? Pues usted quéjese y hablamos. De eso se trata.
Su merced, Cris, quéjese. Si su merced se queja aquí, esto es como algo así como el defensor del televidente, pero el defensor del rolero. Usted tiene alguna queja aquí, se la tramitamos y se la hacemos llegar. No sé si directamente a los de Candela Oscura, pero pues nos da tema para hablar. Sí, ¿y por qué lo odiamos? Invitamos a Iki, claro que sí. Bueno, muchachos, fue un placer, fue un honor, muchísimas gracias. Cuídense todos, un abrazo, se les quiere un montón. Momitos, Evitas, gracias también a ustedes por estar acá. Y nada, nos vemos el miércoles. Juiciosos. Ahí Chao. vamos a hacer un raid, dejen wing wing y pueden irse tranquilamente. Eso. Chao. Chao.